saludarlos a todas y a todas, porque encontrarnos en una tarea como esta y en un espacio como este habla de una revolución, una transformación que viene avanzando en nuestra América y que va generando productos como este. Antes que nada, por supuesto, saludar a todas y todos quienes se encuentran acá presentes y otros que tal vez no están simplemente por razones de logística, porque se les hacía muy difícil llegar hasta acá, pero que forman parte de esa red de investigadores en educación que se ha venido conformando en Venezuela. A las invitadas e invitados internacionales que van a compartir sus experiencias con nosotros, que van a poner además su energía, que van a poner su compromiso para que podamos avanzar con un proyecto tan trascendente como es el de la maestría en educación comparada. Y a las delegaciones, a los representantes, al personal diplomático de países hermanos que también nos están acompañando el día de hoy. Para nosotros realizar esta jornada implica avanzar en lo que han sido los compromisos asumidos a partir del ALBA. El ALBA es un compromiso entre los países hermanos. El ALBA nace como una iniciativa de nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías y el comandante Fidel Castro. A partir de allí se han generado diferentes espacios de alianza, diferentes espacios de concertación, diferentes espacios de conjunción de esfuerzos entre los países. En el caso de ALBA Educación, venimos de varios encuentros, de varios seminarios. De ellos podemos resaltar el encuentro de Cochabamba en Bolivia, el encuentro en Nicaragua, encuentros aquí en Caracas, talleres técnicos, diferentes reuniones, además de una comunicación sostenida a través de las redes para poder configurar precisamente los proyectos concretos que le van dando cuerpo a lo que son estas alianzas entre nuestros países. No es nada fácil. Todos los que hemos venido trabajando en estos temas sabemos que no es fácil, porque partimos de experiencias diversas, partimos de necesidades distintas, partimos de enfoques diferentes, partimos incluso de expectativas que no necesariamente son coincidentes. Sin embargo, el esfuerzo justamente, el compromiso que supone para nosotros avanzar articulando esfuerzos, comprometiendo nuestra vitalidad en lo que supone saltos cualitativos para nuestros pueblos, hace que nos pongamos por encima de esa diferencia y que la diversidad la convirtamos en una fortaleza para continuar avanzando. Cuando estamos hablando de educación, es fundamental para la investigación. Una diversidad que se va expresando en diferentes realidades de nuestros países y aún a lo interno de nuestros países también está esa diversidad. Bueno, pues justamente por eso existe todo ese campo de investigación que es el de la educación comparada, porque tenemos que ver en cuánto nosotros hemos avanzado, más que ver en cuánto hemos avanzado, reconocer cuáles son las diferencias y cuáles diferencias verdaderamente favorecen lo que significa el avance de nuestros pueblos y cuáles diferencias más bien entorpecen esas posibilidades, para poder trabajar y generar proyectos específicos que nos permitan superar los nudos críticos, las debilidades, las contradicciones que estarán presentes y que seguramente serán muchas, pero que trabajando sobre esas contradicciones es como podemos avanzar en la transformación. No es casual que nosotros hoy estemos precisamente en esta jornada activando un proyecto tan importante como el de la maestría en educación comparada. Y no es casual porque tiene que ver con la historia latinoamericana del presente y con la historia nuestroamericana del pasado. Una historia que tiene como elemento común la lucha por la liberación y por la emancipación. Una historia que tiene como elemento común el haber postergado durante cientos de años lo que significa la integración y la unión latinoamericana. Y es justamente esfuerzos como el del ALBA, esfuerzos que han venido progresando, que se han venido consolidando, que se han venido enriqueciendo,
los que van convirtiendo en realidad lo que fue ese sueño tantas veces postergado. Dos grandes sueños, el de la emancipación, que arranca precisamente con la primera resistencia de nuestros indígenas frente a la conquista, que se concreta y se fortalece y se profundiza con la gesta independentista, que fue una gesta de hermanos, una gesta que nos encontró en el camino y en la lucha a todos los pueblos nuestroamericanos, y que luego pasa a un periodo de adormecimiento, un periodo de destrucción a partir de lo que significó la presencia de las fauces imperialistas en nuestros territorios, y que nos produjo enormes divisiones, y que además llevó casi fuera de nuestros sentimientos, casi fuera de nuestras conciencias, lo que significaba el sueño de la integración y de la unión nuestroamericana. Y es justamente desde finales del siglo XX cuando esos sueños se retoman y comienzan a convertirse en la fuerza motorizadora para la transformación de nuestros pueblos. Y hemos venido avanzando con las diferencias correspondientes a nuestras culturas, con los ritmos correspondientes a nuestras realidades, pero hemos venido avanzando precisamente en la configuración de un nuevo territorio de emancipación, no solo para nuestra América, sino una referencia para el mundo entero. En ese territorio de emancipación, la educación juega un papel fundamental, porque se trata justamente de configurar la nueva conciencia requerida para la transformación, requerida para consolidar los elementos de liberación que hemos venido logrando, que se requieren precisamente para construir nuevas sociedades, para construir las nuevas repúblicas que está exigiendo este momento histórico y con el cual nosotros estamos comprometidos. En este camino de configuración de la nueva conciencia, de los nuevos valores, de los nuevos modos de conocer la realidad y de transformar esa realidad, la educación juega un papel fundamental. La educación en toda su extensión, la educación en todas sus modalidades y la educación en todas sus expresiones y en todos sus niveles juega un papel trascendente en lo que supone esa transformación de nuestras sociedades, de nuestras patrias y de nuestra patria grande. Pero no es posible hacerlo con los códigos sobre los cuales está diseñada y montada la educación en nuestros países. Por eso, en nuestro país, en Venezuela, venimos impulsando la transformación educativa desde que se inició la revolución. Con la Constitución, en la Carta Magna, se consolida y se amplía el derecho a la educación. Un derecho que en la Constitución anterior apenas alcanzaba a la educación primaria. Con la revolución, cuando se da la Asamblea Nacional Constituyente, queda consagrado el derecho a la educación hasta la educación universitaria, de manera que compromete al Estado venezolano en garantizar su acceso, su gratuidad, su calidad, y eso significa un salto cualitativo fundamental. De ahí en adelante, las políticas del Estado venezolano se han venido orientando a generar, a crear las condiciones necesarias para que ese derecho que está en la Constitución realmente se convierta en una realidad para todas y todos los venezolanos. Pero no es solamente eso, no es solamente el derecho a la educación, es que desde los principios básicos de nuestra Carta Magna, la educación y el trabajo aparecen definidos como los pilares fundamentales para alcanzar la dignidad del pueblo y para alcanzar la transformación del Estado. De modo que no es cualquier cosa lo que nosotros tenemos entre manos. Pero cuando vamos a revisar las constituciones de los países hermanos, encontramos que la relevancia que tiene la educación en esas constituciones es similar, con ligeras variantes, pero que es similar. Pero además de eso, lo que ha venido construyendo el pueblo en la calle, porque aún en Venezuela, con todo lo que ha hecho el gobierno venezolano, el gobierno revolucionario, el gobierno bolivariano, el gobierno de la patria, ha significado avanzar con la municipalización como una estrategia del Estado venezolano para transformar y garantizar el acceso a la educación, y es un acceso social y además con diversidad territorial, porque se trata de llevar justamente la educación universitaria hasta los rincones
más alejados de la capital, de modo que todas y todos puedan estudiar. Pero no es solo eso. Eso es un paso muy importante que está enmarcado en el compromiso con la inclusión. Pero en el momento en el que se encuentra la revolución bolivariana, no es suficiente la inclusión. Nosotros requerimos también dar nuevos saltos cualitativos que nos permitan, a partir de una noción de calidad con pertinencia, poder incidir directamente en lo que supone el papel de la educación en la transformación de los espacios pequeños, de los espacios locales, de los espacios regionales, de manera que se establezca un vínculo directo entre la educación universitaria y las realidades locales, con la finalidad de que la educación adquiera un nuevo sentido para la patria. Esos procesos que se están dando acá y que seguramente vamos a conocer con mayor profundidad a partir de las exposiciones de los compañeros que nos visitan de otros países. Procesos altamente enriquecedores. En este momento nosotros estamos avanzando a territorializar la gestión universitaria, porque un instrumento para lograr la pertinencia es que nosotros las decisiones que se toman consideren las realidades locales y regionales en el marco del gran proyecto nacional Simón Bolívar, para poder expresar ello en todos los programas educativos. Esa diferencia, esa diversidad necesita ser estudiada, necesita ser repensada constantemente, necesita ser redimensionada y reflexionada como parte de la metodología de su construcción. Necesita incorporarse en el saber y el hacer de esta maestría en educación comparada. El desafío está justamente en que trabajemos con metodologías de producción intelectual que dejen de lado el anquilosamiento de los métodos tradicionales para poder construir métodos en movimiento al mismo ritmo que se va moviendo nuestro objeto de estudio. De eso se trata, eso es parte de lo que nosotros tenemos. Pero más allá de lo que podamos producir a partir de los proyectos de investigación, se trata de conformar grupos de investigación, redes de investigación en toda nuestra América, y comenzando por supuesto con los países que se están comprometiendo con la maestría, para poder tener una red ALBA Educación específica en educación comparada, que va a servir de alimentación a los diferentes proyectos ALBA Educación y seguramente a otros proyectos que corresponden a la transformación de nuestros países. Así que yo dije que era solamente un saludo, no voy a extenderme demasiado, pero creo que estos son temas, por supuesto, muy importantes, muy trascendentes. Tenemos un largo camino por delante, pero más que un largo camino, un desafiante camino para poder superar los obstáculos, pero sobre todo para tener la capacidad en una alianza estratégica de construir opciones que se parezcan a los países que están en proceso de transformación y que puedan recoger esas realidades regionales, las realidades de los países, las realidades locales, para que podamos avanzar hacia un proyecto de educación ALBA que dé cuenta de la transformación, de los sueños de nuestros pueblos, que dé cuenta de las expectativas y de las realidades que se están construyendo en nuestros pueblos, pero que al mismo tiempo, aún siendo un proyecto único, dé cuenta de la diversidad cultural, de la diversidad histórica y dé cuenta justamente de las especificidades que podemos tener en ello. De eso se trata. Sin extenderme más, era solamente un saludo, pero la pasión, yo solamente quiero darles la bienvenida, desear que este evento realmente dé frutos muy importantes, pero más allá del evento, que las redes que se han venido construyendo se vayan consolidando como red, pero flexibilizando para que realmente puedan funcionar como red. De eso es de lo que estamos hablando. Así que muchas gracias por su receptividad, por su presencia, por su compromiso y sobre todo muchísimas gracias por los resultados que vamos a obtener a futuro. El futuro está justamente en América Latina, el futuro está en nuestra América, el futuro para todos los pueblos oprimidos del mundo se está construyendo en nuestra América.
y la educación tiene que ser una antorcha fundamental para los caminos que todavía debemos recorrer y para los caminos que podemos mostrarle a los otros pueblos hermanos del mundo que están sufriendo lo que es el avasallamiento neoliberal y que hoy están viviendo las consecuencias de que sus gobiernos se hayan entregado al abrazo neoliberal. Nosotros nos hemos entregado al abrazo de la emancipación, al abrazo de la liberación, al abrazo de la patria. Muchas gracias.